Ok. ¿Qué te han dicho así que te quedas? No, 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 papi. Saludos, ¿qué tal? Buenos días, soy el doctor Erwin Campos. Son las 7:12. Vamos a empezar, yo sé que el timer está un poquito más adelantado de nosotros. Vamos a empezar justamente cuando den las 7:15, puntual. O sea, nos quedarían 2 minuticos ahí. Si tienen que ir al baño, beber un vasito de agua, lo que sea, pues este es el momento. En 2 minutos, justo y puntual, empezamos, ¿ok? Bueno, ahora sí, son las 7:15 puntual. Buenas noches, mi nombre soy Erwin Campos, soy médico internista y nefrólogo. Y esta es una iniciativa de tanto de la Sociedad Dominicana de Nefrología y del Club de Riñón y del Foro Renal de Santiago de hacer una interesantísima plática o ponencia
sobre los aspectos legales de una consulta médica online en República Dominicana y el impacto en la relación médico-paciente. Actualmente, con estos tiempos de COVID, sabemos que está siendo un poco complicado y con la cuarentena asistir y ver todo el tiempo requerido para los pacientes, en el cual tenemos que hacer aventuras y citarlos con mucho tiempo de antelación, y hay muchos de nosotros que nos hemos preguntado si realmente se puede hacer una consulta en línea. Y para eso, y para aclararnos un poquito más y dando un poquito más de luz y aclarando nuestras dudas, está la licenciada Luisa Alfaro Cotes. Ella es licenciada en Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y una maestría en procedimiento, la cual realizó también en la dicha universidad. También ha cursado diversos diplomados en materia como Derecho Inmobiliario y Registral, Técnica Contractual, Derecho Constitucional y Responsabilidad Civil. Dentro de otras cosas, en su ejercicio profesional se ha desempeñado como Procuradora Fiscal Adjunta del Distrito Nacional en el área de querellas y conciliaciones, gerente de litigios de la firma de abogados de Oliveira Rodríguez Asociados, y de forma independiente del año 2014 se ha concentrado en la materia de civil e inmobiliaria con especial concentración en la responsabilidad civil, en su calidad de abogada adscrita al Plan de Atención Médico Jurídico, el PLAMEJUR, del Colegio Médico Dominicano. Por lo tanto, es muy altamente defensora de la parte clínica y médica de nosotros cuando nos cae en esa parte, ¿verdad? De juicios y ese tipo de cosas. Sin más, vamos a empezar. Los micrófonos, por favor, manténganlo en silencio. Las preguntas, al final abriremos el micrófono. Duraremos 1 hora en esta charla. Las preguntas que se queden sin contestar vía online, pues buscaremos la forma de contestarla vía en línea. Saben que hay un Google Form también que pudieron mandar a hacer sus preguntas. Algunas de ellas ya se le hicimos llegar a la licenciada Luisa Alfaro Cotes. Licenciada, si quiere puede comenzar a compartir su pantalla y darle inicio a esta plática. Muy buenas noches a ustedes. Para mí es un placer estar frente a ustedes y haber sido convocada por Laboratorio Sulfar. Buenas noches, doctor Campos, y a todos los miembros de la Sociedad Dominicana de Nefrología. A continuación vamos a abordar este tema que ya usted bien ha hecho la introducción. Vamos a compartir las diapositivas que hemos preparado a fin de que puedan tener en sus pantallas lo mejor posible esta presentación. Dame un segundito para ponerlo en modo exactamente. Me avisan por favor si pueden ver el inicio de la misma para saber si todo está correcto. Sí, se ve. Una cuestión, esta conferencia está siendo grabada para todos aquellos que dándole información. Muy bien. Bueno, nuevamente buenas noches a todos. En este momento vamos a abordar lo que son los aspectos legales de una consulta online, haciendo saber, ante que todo, que actualmente en el estado actual de nuestro derecho no existe una ley que regule lo que son las teleconsultas, la telemedicina. No hay una ley formal que aborde el tema. Sin embargo, vamos a revisar, vamos a repasar aspectos importantes y leyes que vinculan la relación del médico y el paciente a los fines de que podamos tener un marco teórico para poder trabajar lo que es el deseo de ustedes en esta época de pandemia. Primero que todo, es importante definir lo que es la teleconsulta, que es un sistema que permite a través de la tecnología intercambiar información entre el médico y la paciente a los fines de poder diagnosticar una afección y con el mismo poder en el tiempo aplicar un tratamiento y darle continuidad. Se dice que ese sistema de la teleconsulta se realizó por primera vez en el hospital de Massachusetts en la década de los 60 y por supuesto en Latinoamérica, en países como Colombia. Recientemente leí que en Costa Rica está regulado el tema de la teleconsulta y la teleconferencia. También en nuestro país hay centros con vasta experiencia en la aplicación de esta modalidad.
que entiendo que fueron elaborados para analizar casos complejos, casos con interés académico, y a los fines de dar respuesta, pues, a los requerimientos de los pacientes. La salud es muy importante que sepamos que es un derecho fundamental, protegido por nuestra Constitución. Es un derecho inherente al ser humano y por lo tanto es de vital importancia que se cumplan con principios éticos de prudencia para llevar a cabo o para brindar este servicio. Como dije al inicio, en la actualidad no hay una ley especial, no hay una ley formal que pues regule lo que es la telemedicina o las consultas online. Esto no significa que podemos hacer o no hacer cualquier tipo de cosa, porque hay leyes que ciertamente pues contemplan aspectos, reconocen obligaciones tanto al médico como al paciente. Entonces, en el estado en que estamos, digamos que los médicos pudieran hacer este tipo de modalidad de consulta porque tampoco nada lo prohíbe. No hay un texto formal que lo prohíba. Entonces, me baso para explicarles esto en el artículo 40.15 de nuestra Constitución, el cual voy a leer, que habla del derecho a la libertad. Todo ciudadano tiene libertad para ejercer, para socializar, y este indica que nadie puede estar obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedírsele lo que la ley prohíbe. Solo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más allá de lo que le perjudica. Esto es para que entiendan que como no hay una ley, pero tampoco hay nada que lo prohíba, pues en ese espectro y al tenor de este estado de emergencia que vivimos es que los médicos tienen la inquietud y pueden mover sus servicios. De forma paralela a este principio constitucional, existen leyes que son las que yo he seleccionado para compartirlas con ustedes, como la Ley General de Salud, que indiscutiblemente atan, vinculan a los actores del sector salud. También propongo que analicemos la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor, la cual es sumamente importante, la Ley 358-05, la Ley de Protección Integral de Datos Personales que se asientan en un registro o en un archivo. Todo médico tiene un archivo físico. Ciertamente, muchos médicos también tienen el archivo digital, pero es de importancia que anotemos para en su momento saber si podríamos o podrían ustedes o no ejercer este tipo de consulta. También he transcrito unos aspectos importantes de la Ley de Comercio Electrónico, documentos y firmas digitales, y que contempla la firma electrónica, la cual en el marco de esta modalidad de consulta sería aplicable bajo la supervisión del Indotel, porque a través de una firma electrónica se puede formalizar un formulario, una solicitud de lo que el paciente requiera. Entonces tenemos que tener hábiles los mecanismos que nos permitan electrónicamente realizar este tipo de consultas. ¿Por qué afirmamos que estas normas antes citadas tienen una relación entre el médico y el paciente? Porque entre el médico y el paciente se perfecciona un contrato. Existe una relación contractual que es bilateral, que genera obligaciones de parte y parte, y por lo tanto, también la ley ha contemplado lo que es el contrato de hospitalización. Ambos contratos, ambos instrumentos coexisten. El uno se relaciona al médico y al paciente, el otro a los centros que admiten constantemente a sus pacientes. En este sentido, luego de haber definido lo que es esta relación contractual que genera obligaciones, que nuestra Suprema Corte de Justicia ha contemplado que evidentemente es un convenio que ocurre, que opera entre ambos actores. Nuestra Suprema Corte y sus salas reunidas ha definido el contrato de hospitalización
de la siguiente manera. Eso lo plasmó en una sentencia del 18 de marzo del 2015 y definió este concepto. Desde el momento en que un establecimiento clínico admite voluntariamente el ingreso de un paciente a sus instalaciones, se formaliza entre ellos un contrato de hospitalización, en donde, como pueden ver, se asumen obligaciones de vigilancia, seguridad y todo lo que conlleva la prestación del servicio de salud. Ahora nos vamos a detener específicamente con las leyes antes citadas. Son leyes especiales, muchas de ellas conocidas por ustedes, quizás otras no. La principal es la Ley General de Salud, que dedicó su capítulo 4 a todo lo concerniente con los derechos y los deberes relacionados con la salud. He extraído del artículo 28 de la Ley General de Salud los aspectos más importantes, los más relevantes, para tener en cuenta tanto en una consulta presencial como en una posible consulta online. Por ejemplo, el respeto a la personalidad, a la dignidad humana, el derecho a la atención de emergencia en cualquier establecimiento, el derecho a la confidencialidad, que es un punto clave para la teleconsulta o la consulta online. La información adecuada y continua que tiene el paciente de su proceso, de lo que está ocurriendo con su estatus de salud. También esta ley, en su artículo 28, reconoce el derecho a decidir que tiene el paciente previamente que se le haya informado sobre todo lo concerniente a su afección. Y también el registro o constancia escrita. Es decir, todo paciente tiene derecho a obtener una copia certificada de su historial clínico, de su expediente clínico. Eso es un derecho fundamental, consagrado en la ley, regido por la Constitución. O sea, a un paciente no se le puede ocultar información de su propio expediente. De su lado, hay otra ley que para mí tiene particular importancia, que es la Ley General de Protección a los Derechos del Consumidor. La Ley 358/2005, que revolucionó el ejercicio de la medicina. ¿Por qué? Porque establece un régimen de equivalencia entre lo que es el servicio de salud y un producto. Para la ley, el servicio de salud es un producto que un paciente va a consumir, por tanto los asemeja. Y esa norma es importante que se analice, que como veremos sepan los detalles que contempla la misma. Repito, en una relación o en una consulta presencial y mucho más en una consulta online. La ley dice que toda persona tiene derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, a una información objetiva y veraz, oportuna, y el contenido y las características de los productos. O sea, cuando un paciente visita su consultorio, tiene derecho a que le expliquen qué es lo que usted va a hacer, por qué lo va a hacer, cómo se trata el procedimiento o el tratamiento. Las personas que resulten lesionadas y perjudicadas por bienes y servicios de salud y de mala calidad tienen derecho a ser compensadas e indemnizadas. Creo que ese párrafo no amerita un mayor análisis porque ahí se le está dando la prerrogativa al paciente de ser indemnizado cuando el servicio o producto recibido no cumplió su cometido. Entonces, interpretando ya el artículo 3 de dicha ley, el médico o el centro médico está reconocido como un proveedor, en este caso, por supuesto, un proveedor de salud. Y la ley incluye a los profesionales liberales que requieren para su ejercicio un título universitario. Es decir, diríamos que estamos todos mezclados. Los vendedores de automóviles, los dealers, digamos, las fábricas que tienen algún producto, pero ahí también la ley, y por eso se lo resalto en negrita, que los profesionales liberales están incluidos y tienen que ampararse y ejercer su profesión bajo el tamiz de esta ley. Perdón. Si voy un poquito rápido con los slides y necesitan que retroceda alguno, me lo pueden avisar, por favor, para que si tienen alguna foto que quieran hacer, sería interesante. A la luz de esta norma,
el reto de la consulta online es brindar un diagnóstico certero. Y aquí me detengo. ¿Por qué tiene que ser certero? Porque debe ser inclusive sostenible en el tiempo. O sea, independientemente de las limitaciones que a mi juicio tiene la consulta online, ningún médico, una vez toma la decisión de hacerlo, tiene que saber que su diagnóstico debe ser correcto, porque va a ser evaluado y va a ser juzgado, digamos, como si se hizo la consulta en su oficina. Entonces, esto que le estoy resaltando y subrayando es un criterio personal. Y que el especialista que no pueda cumplir con estos requisitos debe analizar los pros y los contras de una consulta online y los riesgos a los que se somete. Precisamente porque si no hay un marco regulador formal, pero puedo hacerlo, el reto es cómo voy a hacerlo, cómo puedo hacerlo salvaguardando los derechos del paciente y sobre todo protegiéndome yo como profesional, siendo transparente y que no afecte el servicio. Si la consulta online resulta ineficaz, al igual que la presencial, los profesionales de la salud van lamentablemente a acarrear consecuencias legales que pueden derivarse en malas prácticas. No digo que un profesional no tenga la capacidad de hacer una consulta online, no. Puede ser un profesional capacitado, con un currículum bien profundo, con todo tipo de especialidades, pero si no puede llevar a cabo y no puede manejar la tecnología y no puede ajustar su servicio a las leyes que estamos compartiendo, entonces pudiera acarrear lo que es una mala práctica. Las actuaciones imprudentes, la Suprema Corte se ha referido a ellas, que pudieron haber sido controladas previo al tratamiento o previo al diagnóstico y el médico no lo realizó. Entonces, eso, dígame, pone en evidencia lo que sería una falta del médico, una falta a sus obligaciones contractuales, como hemos dicho. Aunque no está en la presentación escrita, la falta del médico no puede presumirse. Eventualmente, tanto en una consulta presencial como en teleconsultas, cuando un paciente no ha sido satisfecho o ha sufrido algún agravio, también es importante que sepan que el paciente tiene que demostrar, sobre todo demostrar que existió real y efectivamente ese vínculo entre el profesional y el paciente, que ocurrió una consulta, que ocurrió un daño, pero que ese daño se ha derivado de la ligereza, digamos así, del profesional que le atendió. Cambiando entonces el tópico de la ley, nos vamos a referir en este momento a otra ley vinculante, a todo lo que es el servicio de telemedicina, teleconsulta o consulta online. Y es la Ley sobre Protección Integral de Datos Personales. Esta ley es importantísima también, igual que las demás, pero tratándose al aspecto de la confidencialidad, porque la misma viene a consagrar lo que ya había sido establecido por nuestra Constitución, viene a avalarlo, a afirmarlo, a establecer mayores requisitos de seguridad para el profesional que presta los servicios. En su artículo 2, como vemos aquí, esta ley viene a proteger, a salvaguardar lo que es la no divulgación de un diagnóstico, porque sabemos que muchas veces las informaciones de los pacientes que son manejadas, además de los especialistas, son manejadas por los auxiliares, que digamos las enfermeras. Es un celo muy grande que establece esta ley en la relación del médico y el paciente, en las consultas. Muchas veces el médico ha sido prudente y ha conservado, digamos, la confidencialidad de lo que ha tratado, del diagnóstico, sea una enfermedad o lo que fuere,
pero sin embargo tiene que cuidar celosamente que esa información ninguno de sus auxiliares la divulgue, porque entonces la responsabilidad indudablemente cae al profesional de la salud. Y habría que hacer un ejercicio de una estrategia de defensa, digamos, ante una posible demanda para establecer de cuál fue o no la responsabilidad. Pero bueno, el artículo 2 de esta ley, número 172-13, establece que es de aplicación a los datos de carácter personal registrados en cualquier banco de datos que hagan susceptible su tratamiento. Los artículos 5 y 6 de la misma advierten a los profesionales sobre la licitud de los archivos, de los datos personales y la seguridad de los mismos. Establece especialmente como datos protegidos, y ojo aquí, por favor, los datos concernientes a la salud física o mental, presente o futura, del paciente. Es decir, que hay que establecer la particular relevancia de la misma con respecto a los datos que cada médico tiene que archivar de su paciente, de su evolución, de sus pronósticos, etc. Entonces, en ese sentido, el médico que en la actualidad tiene la necesidad, porque así nos lo ha impuesto esta pandemia, tiene la necesidad de atender a sus pacientes o quisiera atender nuevos pacientes, tiene que contar con una plataforma tecnológica adecuada para la protección de los datos. De lo contrario, entonces, caería en responsabilidades porque el médico es el custodio de los datos del paciente. En su caso, el centro médico también tiene una cuota de responsabilidad de la conservación de los mismos, pero como estamos refiriéndonos al marco de la consulta online, es importante que puedan anotar. Bien, siempre ha existido como un mecanismo controlador o regulador lo que es el derecho a la habilitación. Y estos datos que aparecen en su pantalla fueron extraídos de la página web del Ministerio de Salud. Entonces, entiendo que ante la ausencia de un instrumento legal que regule la telemedicina o la teleconsulta, el Ministerio de Salud hace tiempo aprobó o consagró el otorgar ciertos permisos para centros, porque como dijimos al inicio y como todos ustedes saben, hay centros en la capital y en el interior del país que sí efectivamente realizan la teleconsulta, pero para poder realizarlo tiene que cumplir con todos esos requisitos que aparecen ahí. O sea que no es una decisión a la ligera. Si no cuentan con los documentos, por ejemplo, los documentos societarios al día, en orden, y todos los requisitos, pues entonces va a ser imposible que se le otorgue el permiso y de ejercer la telemedicina lo haría de manera clandestina o bajo un riesgo sumamente grande. Este aspecto es muy importante y lo he denominado la relevancia del consentimiento informado en las consultas online. Este documento, como ustedes saben, es un documento obligatorio que debe llevar a cabo, que debe suscribir cada médico con su paciente. Y si es de vital importancia en las consultas presenciales, imagínense ustedes en las consultas online. ¿Por qué es de vital importancia? Porque a mi modo de ver, de la única manera que un médico puede protegerse en este momento, en esta circunstancia excepcional de la pandemia por el COVID-19, que obliga a un distanciamiento, es consintiendo, es acordando con su cliente, con el usuario del sector salud, que sea evaluado y atendido mediante una consulta online. Esto no quiere decir que ese consentimiento informado excepcional y particular va a sustituir el otro, el que hay que realizar para un procedimiento. Yo me voy a referir en el siguiente slide a ese aspecto.
Pero vamos a analizar el valor jurídico que tiene el consentimiento informado a la luz de nuestra Constitución y la Ley General de Salud. Y es porque con este instrumento el médico cumple con el deber de informar al paciente sobre su diagnóstico, sobre su tratamiento, alternativas, pronósticos y otros aspectos, porque el paciente tiene el derecho a la información. No es que sea facultativo del médico, no, tiene el derecho de obtener una información detallada de su diagnóstico, de lo que va a hacer el especialista, de los tratamientos y de todo lo que surja en el porvenir. En ese sentido, el consentimiento informado no se traduce a una mera autorización. Hemos visto y ha sido sumamente cuestionado por los jueces del país aquellos consentimientos informados que es una hoja de autorización. No. El consentimiento informado también es un contrato. Es un documento vinculante y es la única pieza que protege al médico diciéndole que al paciente le ha dicho con palabras llanas, con un lenguaje adecuado, cuál es su situación. Entonces el paciente, luego de haber comprendido lo que el médico le ha dicho, como signo de aceptación lo firma, lo autoriza. Pero también es importante que el consentimiento informado siempre vaya firmado por un pariente cercano, por un tutor, por un acompañante, por un testigo, a los fines de que se vea que el mismo fue ejecutado de manera voluntaria por el paciente y que no ha sido obligado a firmarlo. Yo siempre en mi práctica y les recomiendo a todos los médicos y a toda persona que va a suscribir un documento legal que lo haga con tinta azul, porque es la única forma de diferenciar lo que sería una copia de un original. Pero sabemos que en el marco de la telemedicina o de la consulta online no va a haber un lapicero de por medio, pero por eso les hablé de la ley que contempla la firma electrónica, porque es sumamente importante que la rúbrica del paciente quede evidenciada, su número de cédula, su nombre completo y quién lo acompañó, quién estaba ahí al momento en que el médico le informó su diagnóstico, le informó los pasos a seguir. Nuestra Suprema Corte de Justicia, como alto tribunal en materia civil, sus salas reunidas, ha reconocido el consentimiento informado como un derecho humano fundamental. Y me voy a permitir leer este fragmento de esa sentencia, porque fue una sentencia muy importante en su momento, que es socorrida por todos los jueces, y es la sentencia 22, de fecha 22 de julio del 2015. Dice que en efecto ha sido juzgado por los tribunales y por la Suprema que es un deber del médico informar a los pacientes sobre todos los riesgos de la intervención a la que será sometida para evitar incurrir en responsabilidad médica. Hago un alto aquí y ustedes me dirán, sí, pero nosotros sabemos que tenemos que informar, pero lastimosamente no todos los médicos informan a su paciente de manera sucinta lo que va a ocurrir. Entonces, el caso llega a nuestras manos o a manos de cualquier asesor legal y uno empieza a preguntar, ¿y dónde está el consentimiento informado? ¿Y con qué cara yo me presento a un juez para decir lo que ocurrió sin demostrarle que el paciente autorizó eso, porque comprendió lo que le iba a hacer? Eso nos la pone difícil a nosotros como en buen dominicano. Créanme, de verdad, que los jueces son muy celosos con el consentimiento informado. Pues sigo leyendo el fragmento de la sentencia y dice la Suprema en otro considerando que se entiende por consentimiento informado y debidamente comprendido el derecho del paciente a quien a su nombre debe consentir una intervención médica para obtener una información y una explicación adecuada. Entonces, yo les voy a poner un ejemplo vivido, un consentimiento informado que a mí me encantó, de los mejores que he visto, de una anestesióloga en la ciudad de Santiago. Ese caso
actualmente está esperando fallo en la tercera sala civil del juzgado de primera instancia de Santiago. La paciente tenía que hacerse una extracción de piedra, colecistectomía. Todo estaba pautado muy bien con el cirujano hizo su consentimiento informado, pero la anestesióloga hizo su consentimiento informado porque iba a utilizar propofol. Realmente lo utilizó, advirtió detalladamente las posibilidades o las complicaciones con el uso de ese medicamento, y efectivamente la paciente hizo una reacción de las pocas pacientes, según estudiado el caso, que hizo esa alergia al propofol. Sin embargo, cuando uno le presenta al juez como evidencia, como prueba, que se le advirtió, que se le explicó el uso, la dosis y las posibles reacciones del propofol, yo estoy segura, más que segura, que ahí no va a haber ningún tipo de responsabilidad hacia la anestesióloga, porque la misma lo consintió. Efectivamente, en las 24 horas del efecto, fue un rash que le ocurrió a la paciente, el efecto se revirtió, fue llevado a la unidad de cuidados intensivos, salió a las 48 horas, pero al cabo de unos meses empezó a padecer unas afecciones cardíacas y quisieron relacionarla al propofol. Entonces, saliéndonos ya del caso clínico, ahí la importancia, porque de verdad, como abogada, cuando leí el consentimiento, lo vi bastante bien. Y con la firma de su acompañante, de su pareja, de que entendió lo explicado, igualmente lo hizo el cirujano, explicando las posibles complicaciones y demás. Pues ya sabemos que eso es un derecho humano fundamental, el ser informado. Ahora viene lo que todos están esperando, lo que todos esperan que le comenten. ¿Cuáles son las recomendaciones en ausencia de una teleconsulta, de una ley para que regule la teleconsulta? A mí realmente se me ocurre proponerles a ustedes algunas soluciones y, ojo, sabiendo que no existe un marco legal, que hay una necesidad, que el coronavirus tomó a algunos médicos, no de imprevisto, pero sin soluciones hábiles para atender a sus pacientes, para dar respuestas a los requerimientos. Entonces, ante esta situación que nos ha tomado a todos así, que estamos encerrados, yo recomiendo o motivo, digamos, a los especialistas, a las sociedades especializadas, a que promuevan iniciativas, a que se reúnan y hagan propuestas al colegio médico a fin de que sean tramitadas al Congreso Nacional para que efectivamente haya una ley que regule ese ejercicio. Sugerimos a cada especialista reflexionar hasta qué punto, es posible y ético consultar a un paciente nuevo bajo la modalidad de la consulta online. Los pacientes nuevos son un riesgo porque la exploración física no puede sustituirse por nada. Yo no sé no sé qué tipo de especialista va a discriminar qué paciente atender y qué no, porque realmente eso es un reto enorme. La exploración física, la historia clínica del paciente, el ver sus signos vitales, el auscultarlo, el medir tensiones arteriales, o sea, es un reto bastante grande y por eso, de manera particular, hago un llamado a la prudencia y analizar hasta qué punto, por el momento, eso sería hábil para ustedes. También recomiendo, pues, elaborar un consentimiento informado especial. Recientemente, un médico a quien estimo mucho, que en su momento les representé, pues, como es normal ante esta situación y ante la demanda, nos pidió que, por favor, analizáramos un consentimiento informado precisamente para las teleconsultas. Perdón, que sufro de rinitis y estoy un poquito alérgica. Que le revisara un consentimiento informado y simplemente lo que hice en el momento fue insertar un párrafo en el cual, que
quedara de manera expresa la solicitud del paciente al médico del servicio. Que acuerden que esa consulta online se hace necesaria de manera excepcional por el distanciamiento que vivimos. Que no se haga de eso una tendencia. ¿Por qué? Porque no tenemos ley. Entonces, para proteger ese médico que nos solicitó esa situación, pues se nos ocurrió eso, preparar un consentimiento especial, informando en que las partes convienen consultar vía online de manera excepcional hasta que esté vigente el estado de emergencia. Porque una vez volvamos a la normalidad o a la nueva normalidad, como ya es tendencia esa frase, tenemos que hacer la consulta presencial y nada puede sustituirla, sobre todo si no tenemos ley. Con este consentimiento informado especial y excepcional para la teleconsulta, podemos más o menos cubrir al médico ante una posible demanda legal. Aquí finalmente les recalco que el médico que va a arrojarse a esta aventura de la teleconsulta tiene que tener muy claro que para ofrecerla debe proveer en la misma una seguridad de diagnóstico. El diagnóstico es importante porque ustedes saben que el error de diagnóstico acarrea una responsabilidad, es una falta. Si usted dice que un paciente tiene una cosa por ser otra y aplica un tratamiento que no es compatible, el escenario se complica bastante. Debe tener a su disposición toda la tecnología, todos los dispositivos que le permitan preservar la confidencialidad y el archivo permanente de los datos. Porque en un futuro pudiera necesitarlo, o sea, el archivo y el historial clínico del paciente y todo lo que ocurrió en el marco de la teleconsulta tiene que ser identificado, guardado, con el nombre, la fecha, con todos los datos imprescindibles, para que en 2 o 3 años, si se necesita, para el mismo paciente o, Dios no lo quiera, ante un tribunal, eso esté ahí, asentado. También recomiendo el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las leyes que hemos citado anteriormente, la Ley General de Salud, la Ley de Protección a los Derechos del Consumidor y la Ley de Protección de Datos Personales o integrales. Capacidad de archivo de datos y preservación de los mismos para consultas futuras y para posibles seguimientos. Y finalmente dejo ante ustedes esto que es el que debe primar la prudencia. De todo la prudencia y no arrojarnos a hacer aventuras si realmente el paciente no lo necesita. Si son sus pacientes conocidos que ya conocen el diagnóstico, que están dando seguimiento, porque en febrero hicieron una operación y, por ejemplo, necesita un seguimiento, porque los pacientes diabéticos, por ejemplo, bueno, si son pacientes conocidos, ahí la cosa va un poco más suave, ahí la cosa es más llevadera. Pero prudencia ante los pacientes nuevos a los fines de determinar realmente si necesita una consulta online o que si puede esperar una consulta presencial con todas las medidas de seguridad a los que esta situación nos ha impuesto. Así que muchísimas gracias por haber escuchado esta exposición, esperando que la misma satisfaga sus intereses y quedo a la orden del moderador y de todos ustedes para responder cualquier inquietud. Muchas gracias, Luisa. Voy a comenzar a leer algunas preguntas que ya hicieron por el Google Forms, dándole prioridad a ese tipo de preguntas. Luego de ahí, en el chat también pueden hacer preguntas y luego abrimos los micrófonos. Estaremos aquí hasta las 8:15, perdón. Un médico con una excelente preparación no puede tener 100% de acierto en sus diagnósticos. ¿Cómo no equivocarse en una consulta virtual? Una pregunta / comentario. Bueno, los errores ocurren inclusive en la consulta presencial porque todo va a depender de lo que el paciente te diga, de lo que el paciente te brinde. Si te omite una información, aunque sea presencial, el médico no tiene todas las herramientas para trabajar, para diagnosticar. O sea, que eso pasa en la consulta presencial y lo he visto mucho. El paciente
se va a hacer una liposucción, por ponerle otro ejemplo gráfico, y rápido. Pero no le dice a los médicos que ha estado tomando una pastilla, que ha causado un efecto. En medio de la intervención hace una reacción. Pero cuando el cardiólogo la entrevistó, cuando el anestesiólogo le preguntó que qué estaba tomando, dijo que nada. Entonces, imagínense ustedes. Es algo difícil de manejar, pero por eso es importante evaluar la necesidad o no de la misma consulta online. Perfecto. En una consulta ambulatoria no se llena un consentimiento informado. Entonces, ¿por qué en una virtual sí? Bueno, porque, como dije anteriormente, no hay una ley especial que regule la consulta online. Y como usted no tiene una ley, usted tiene que brindar ese servicio a distancia desde su casa, desde su computador o su celular, entonces usted tiene que acordar con el paciente que por el estado de emergencia que vivimos, entonces voluntariamente sí, yo accedo a darte la consulta, asumo los riesgos que esta conlleva y tú estás de acuerdo con que lo hagamos bajo esta modalidad. Porque es que en la consulta online el médico no ve al paciente. Según el tipo de cámara que tenga la laptop, el celular, las imágenes cambian. Dígame usted un dermatólogo que tiene que evaluar un eczema, el color, el relieve de la afección en la piel. ¿Cómo lo va a ver? No lo puede ver. Habrán especialistas que sí. Por ejemplo, los psiquiatras no necesitan ni siquiera consentimiento informado. Ellos te hacen un test. El paciente llena el test y dependiendo de los valores que ha visto, si es insomnio, ansiedad, depresión, lo que fuera, cualquier trastorno, es más pasible, o sea, no necesita explorarlo. Pero, contestando más puntualmente la pregunta, es por el tema de cubrirse, es por el tema de que si ocurre algo a futuro, no se presenta en el tribunal que el médico hizo eso porque quiso, no, lo acordamos. Estuvimos de acuerdo en que yo, que vivo en Moca, pero el nefrólogo está aquí en la capital y es de los mejores de la capital, y no nos podemos ver, bueno, pues yo quiero que me vea por teleconsulta, pero ya está firmado por ambas partes. Ya no hay vuelta atrás. Perfecto. Si Zoom, por ejemplo, si a Zoom, como ha pasado mucho, a alguna plataforma, se le roban los datos, ¿esa responsabilidad recae sobre el médico? Totalmente. Totalmente. Aunque, wow, está dura esa. El uso de WhatsApp para asuntos médicos en estos momentos de pandemia, ¿es permitido, sí o no, y hasta qué punto? Particularmente yo no se lo recomiendo aún fuera de la pandemia. Hay médicos que gracias a Dios, yo he visto que ponen en su WhatsApp, no consultas por WhatsApp. O sea, ese es su pronombre, su sobrenombre, porque realmente indicar por WhatsApp es muy delicado. Entonces, sé que es una vía para dar respuestas, pero ya que lo van a hacer, por favor, conserven las conversaciones, grábenla, transfiéranla a otro dispositivo, imprímanla en la medida de lo posible. Si hay una pregunta ganchosa, si hay algo, por favor, cuiden su data, es lo más importante. Perfecto. ARS y pago de consulta online. ¿Usted averiguó eso? ¿Se sabe algo de eso? Tengo entendido que las ARS están dando esas facilidades y hay ahora mismo herramientas para lo propio, pero es que indudablemente si vas a hacer una consulta online tienes que afiliarte con la aseguradora para que te deposite tus honorarios en una cuenta. Igual, valorando todos los aspectos legales antes dichos. Perfecto. ¿Existe alguna, asumo que, fue previamente a la exposición suya, ¿existe alguna legislación específica o vinculante al ejercicio de salud electrónica en la República Dominicana? No, en la República Dominicana no. Lo único que contamos para los centros médicos es con el permiso de habilitación para la telemedicina, pero los especialistas de manera particular no tenemos ahora mismo una ley que regule ese aspecto. Hay una tendencia, hay un auge y una necesidad sobre todo, porque sé que es una necesidad, pero no existe ley que la regule en este momento. ¿Un médico puede realizar consultas de forma independiente de un centro clínico hospitalario? Bueno, sí, yo diría que sí, porque en el escenario normal lo hacen. Los médicos muchas veces ingresan pacientes en un centro, pero tienen su consultorio en otro lugar, entonces opino que sí.
Hay varias preguntas. Esta fue previo y también por el chat veo. ¿Qué debería especificar el documento de consentimiento informado para la consulta virtual? Y si hay algún modelo. Sí. Más adelante le puedo hacer llegar el párrafo que inserté al colega de ustedes que requirió ese servicio. Se está Precisamente, comprometiendo frente a 70 personas. sí, hace como 3 semanas. Es un párrafo en donde estamos estableciendo de común acuerdo a las partes. Recuerden que le dije que el consentimiento informado es un contrato y que entre paciente y médico se tipifica el contrato, ¿verdad? Entonces, en el mismo plasmamos de que paciente y médico están de acuerdo en prestar ese servicio en el marco del estado de emergencia que vivimos por el COVID-19 y que se está haciendo de manera excepcional para brindar el servicio ante esta situación. Perfecto. Como elemento probatorio, ¿qué tendría más peso? ¿Una evidencia de WhatsApp o una de correo electrónico? Bueno, ambas tienen valores vinculantes importantes, pero yo diría que el correo electrónico lo tiene más porque se visualiza el emisor y el receptor. Cuando el WhatsApp también lo permite, pero si usted ahora mismo tiene una computadora a su lado y le llega un correo, inmediatamente sale quién mandó el correo y quién lo responde. En el WhatsApp no, porque tienes que ir a la nube, descargar toda la conversación, así sean 100 páginas, pero ambas tienen mucho valor probatorio, porque lo he visto y porque lo he usado. He usado conversaciones de WhatsApp para defender algunos casos. Interesante. Con respecto a la integridad del paciente, veo como muchos de los colegas están grabando las teleconsultas. Quería preguntar si esto protege realmente a los médicos y si esto es legal en República Dominicana o es legal en algún país donde existe jurisprudencia en telesalud. Mire, eso es legal dentro y fuera del distanciamiento si el paciente lo aprueba. Si el paciente está de acuerdo en que graben la consulta, usted lo puede grabar. Si no, corre serios peligros. Entonces, ¿por qué? Porque ahorita hablamos de la confidencialidad, del derecho a la intimidad y al honor personal. O sea, si una persona no quiere que graben sus rasgos físicos o si tiene alguna situación en su piel, algo, eso es muy delicado, sumamente delicado. Entonces, ahí vuelvo con el consentimiento informado. En el mismo consentimiento informado especial, porque ojo, repito, no es un consentimiento informado que va a sustituir el consentimiento de autorizar la cirugía, no. Es un consentimiento especial para la teleconsulta, paralelo al consentimiento de que tiene que firmar un pediatra, que va a hacer una fimosis, lo que fuere. Entonces, por ahí va la cosa. ¿Qué estamos haciendo el gremio médico y nuestro colegio en conjunto al gobierno nacional por legalizar el empleo de telemedicina en el país? Si usted tiene algún tipo de información de eso. No, realmente no tengo la información, por eso lo sugiero que a través de cada sociedad especializada aunen esfuerzos para eso, porque ustedes conocen perfectamente el contenido de la teleconsulta. Quizás muchos de aquí lo han utilizado en centros importantes del país, porque hay casos que requieren ser consultados con médicos extranjeros, pero todo bajo una autorización y bajo sobre todo el permiso de salud pública. Perfecto. Hay alguien que pregunta, ¿cómo van a hacer un paciente vía virtual? ¿Cómo van a examinar un paciente vía virtual? No es posible hacer una consulta virtual. O sea, obviamente el examen físico es imposible, pero hay otros aspectos que sí. Ya la doctora creo que lo mencionó, si quiere abundar algo sobre eso, bien, y si no, paso a la próxima. Exacto, fíjese, eso va a depender porque un cardiólogo no puede hacer una consulta online, a menos que sea con un paciente conocido. ¿Cómo usted me va a diagnosticar un aneurisma, una disección de aorta, una angina? ¿Cómo? Porque hay muchos parámetros que tienen que evaluar, no solamente exámenes de sangre, ni enzima cardíaca, es la presión, o sea, va a depender mucho. Por eso aquí, en mi última frase, hago un llamado a la prudencia en estos momentos, reconociendo que, porque yo como profesional también he tenido que dar soluciones cuando me son requeridas desde mi casa. Entonces, vamos a establecer un régimen de prudencia y a cuidarnos, a conservar la data, que es lo más importante.
serían los riesgos legales de un médico nefrólogo, por en este caso me asumo que cualquier especialista, si luego de una prescripción vía WhatsApp el paciente empeora y posteriormente fallece? Bueno, ni Dios lo quiera, pero realmente yo opino que al más mínimo complicación debe llevarse a la emergencia, porque los hospitales y las clínicas están funcionando, claro, con altos niveles de riesgo de contagio, pero si fallece, entonces tendríamos que esperar si el paciente demanda o no, porque si no lo demandan, pues obviamente estamos a salvo. Después, contemplar si el paciente ha demandado dentro de los 2 años que establece la norma para tú lanzar una demanda por responsabilidad civil médica. Si, por ejemplo, lo ocurrido fue el 4 de abril del 2020, pero al paciente se le ocurre demandar el 17 de octubre del 2022, lamentablemente esa demanda va a ser declarada inadmisible, porque la hizo fuera del tiempo que tenía posible. Demandas médicas solamente abarcan 2 años. 2 años. Por responsabilidad civil contractual. Así lo establece el párrafo único del artículo 2273 del Código Civil. Interesante. Yo personalmente había escuchado como que eran 20 años, ese tipo de cosas, por excelente, 2 años. No. ¿Qué nivel de riesgo a una demanda asumo en una teleconsulta con un paciente nuevo? Un nivel de riesgo muy alto. Va a depender. Créanme que mi deseo fuera decirle a todos ustedes, sí, vamos, adelante, pero no. Porque es que imagínense, las demandas se han triplicado, es un auge que hay cazademandas, se ve de todo, pacientes que alegremente demandan, abogados que alegremente someten demandas a los tribunales. Entonces, hay que cuidarse. Alguien dice, ¿puede enviar un modelo de consentimiento informado? La respuesta es sí, más tarde ya veremos cómo hacemos llegar. Si la ley no lo contempla, entonces, ¿cómo tiene valor? No sé a qué es la doctora Yasmín Santana, tiene la mano levantada, le vamos a dar el micrófono ahorita, doctora, para que... Un poquito más específica, sí. ¿Qué diferencia legal hay entre una consulta por telemedicina versus una recomendación vía WhatsApp o por correo electrónico? Es consulta. Usted está dando su opinión como especialista, no lo puede disfrazar. Eso es una consulta. Mejor no recomiende nada. Y créanme que muchas veces los amigos, los familiares cercanos o el vecino es el que posteriormente lanza la demanda. El paciente al que tú le tienes más afecto, más condescendencia, porque tiene escasos recursos, esos son los especialistas en demandar. ¿Qué tan frecuentes son las demandas en nuestro país por el uso de la plataforma de WhatsApp? Y agrego también correo electrónico o cualquier de estas plataformas. ¿Y qué tanto se puede valorar en una negación del médico a atender un paciente por esta vía? Bueno, número uno, ¿qué tanto demandan por WhatsApp? Y si me están escribiendo, decir, no te voy a atender por WhatsApp. Bueno, hay que utilizar adecuadamente el lenguaje, porque usted tiene que utilizar las formas para decirle a un paciente, mira, fulano, tu situación es delicada. Yo te sugiero que nos veamos en la emergencia del centro, ve protegido, pero obviamente un médico no está obligado a consultar por WhatsApp, esa no es la vía idónea. ¿Dónde está la formalidad? No. Tiene que buscar la forma de evadir, dar un diagnóstico. Por ejemplo, si le salió a una persona la mancha, vamos a poner un ejemplo fácil. El médico, un paciente le dice, ay doctor, mire, me salió esta mancha, ¿y qué hago? Bueno, fulana, yo no la puedo apreciar muy bien. Desde aquí no se destaca lo que tú dices. Te duele, te arde. ¿Qué te sientes? ¿Tienes algo alrededor de la mancha? Todas esas cosas y llevar de manera profesional a la persona a entender que hay que verlo. Doctora, una pregunta, ¿se puede hacer un servicio? O sea, alguien, un primo, un hermano, un lejano, un desconocido, lejano, me manda una cuestión por una consulta y yo sin recibir un pago, darle una ayuda, o si escribirle, ponte tal cosa, y el paciente al que yo no he recibido un pago por ese servicio. No entiendo la pregunta. ¿Usted va a ser demandado por no recibir un pago? No, voy. Alguien, un paciente, un conocido mío me pide una indicación por algo. Yo le ayudo por WhatsApp, por ejemplo. Mira, ponte tal crema en esta herida, lo que sea. El paciente no le va bien. Realmente yo nunca recibí un pago
por esa consulta que yo recibí. Aún estoy en algo contractual con ese paciente. Claro, tiene una relación contractual. Usted ha intercambiado información, él ha solicitado su servicio y usted se lo ha dado. ¿Oneroso o gratuito? Ya. La felicitan 2 veces por aquí. En una pregunta. Mi pregunta es en relación, ¿podría un médico demandar a un paciente por abandono de tratamiento? O sea, la forma al revés, y no llevar las orientaciones como le indicó el médico y regresa complicado a consulta. Un médico demandar al paciente por no cumplir su tratamiento. Mira, realmente no lo he visto, porque para usted demandar en daños y perjuicios tiene que demostrar un daño y que el daño es consecuencia de la falta del deudor, por ejemplo. En este caso, el acreedor es el médico, el deudor es el paciente. Si usted no se puso el tratamiento que yo le dije y empeoró, pues yo no estoy siendo afectado en eso. O sea, el daño no es presumible. El daño, es importante que sepan algo antes de que la conferencia se clausure, y es que todo no se puede demandar. Lógicamente, para que una demanda por mala práctica médica sea exitosa, el daño que sufre el paciente tiene que ser derivado del servicio que recibió. Muchas veces he visto casos de médicos que han llevado a cabo procedimientos exitosos, pero por la ausencia del consentimiento informado, entonces hay una falta, porque usted no le avisó lo que iba a hacer en X momento. Entonces, varía la situación. Perfecto. Alguien que comenta que WhatsApp no graba, eso es cierto. Actualmente hay centros médicos y también ARS que están favoreciendo consultas online. En caso de una demanda, ¿qué responsabilidad asumiría estas 2 entidades? La ARS y el centro en línea. Por la consulta online. Bueno, va a depender porque, imagínense, la obligación que tiene la ARS, asumo yo, es la cobertura y el pago al profesional. Si hay una demanda por negligencia médica, entiendo que la ARS no tiene ninguna participación, y si aún es llamado en intervención forzosa y lo llevan al tribunal, perfectamente pudiera ser desestimada esa intervención contra la ARS, porque la ARS lo que tiene que velar es que los recursos del médico lleguen a su destino por transferencia bancaria. No sé si estoy contestando realmente lo que preguntan. Y dar la cobertura al paciente. No, pero en lo que entiendo es que, por ejemplo, hay ARS que tienen, llama este número para una consulta básica, si online, ¿verdad? Si hay un problema en ese punto, o sea, si tú eres un médico de la ARS que está ya tomando consulta online, ¿qué pasaría con quién es responsable? ¿La ARS que está estimulando ese tipo de consulta, la clínica que ejerce ese servicio, o el médico que da la consulta? Sumamente interesante. Si la plataforma tecnológica la provee la ARS, el problema es de la ARS. Y el que más dinero tiene. Si yo no manejo la tecnología, ni archivo datos, ni nada, ¿qué puedo? Yo puedo llevar un registro escrito y lo presento y me eximo de responsabilidad, pero si se pierde la data, todo va a depender quién conserve la data, quién provea la tecnología para que esa consulta online se lleve a cabo de manera eficaz, por favor, sostenible en el tiempo, demostrable de aquí a 10 años que se hizo todo correctamente. Perfecto. Si tú no te le acercas mucho por esta situación especial a un paciente, pero ya en vía presencial, ¿qué incurre en este sentido? Bueno, ¿qué le digo? Si no te equivocas, me imagino que todo bien. El médico tiene que acercarse, pero si todo va bien y es exitoso, no hay ningún problema. Al más mínimo detalle que no se haya observado, aún en la consulta presencial puede haber falta o ¿Se pueden demandar por no tener un examen físico minucioso? Claro, el historial clínico es importante, es vital. Eso es lo que forma las primeras partes de los expedientes judiciales. El historial clínico del paciente llevado a cabo por el especialista. Santana, usted tiene una pregunta, levantó la mano, puede abrir su micrófono. Hemos terminado las preguntas del chat y del Google Form. Estamos justamente sobre la hora. Este es el momento. 3 preguntas vía online. Una mano levantada del doctor Dionis Rivera. Cualquiera. El que abra su micrófono primero, ese gana. El mío está abierto.
Pues hable. Adelante, doctor. Primeramente quiero felicitar a la doctora Luisa Alfaro por su extraordinaria exposición. Muchísimas gracias. Muy versada en el asunto. Ella hizo varias referencias en distintos momentos sobre mi trabajo. Yo creo que desde el punto de vista legal, la autora ha hecho una extraordinaria exposición de qué cosas nos pueden ayudar a nosotros para prevenir potenciales futuras demandas. Digo prevenir porque eso es casi imposible. Yo quiero insistir en la relación médico-paciente y ella, la autora, ha hecho varios hincapié en ese sentido. Hay que tratar siempre de entender que el paciente es una persona que anda buscando atención médica, resolver problemas de salud, pero también no le gusta ni quiere que lo agreden en el plano personal. Por segundo lugar, hay que tener una serie de herramientas disponibles para uno hacer una consulta online correcta. Yo creo que la parte legal, ahí está la doctora Luisa Alfaro para dar la orientación a quienes lo consideren, porque entiendo que es una persona muy experimentada. Segunda, la plataforma técnica. Ella no tiene por qué conocer lo que es la plataforma ni los récords. Yo creo que el récord lo tiene que tener cada médico en particular. Y a la hora que uno tiene que buscar un experto o una persona en la parte de computacional que permita que le elabore el mismo récord que usted tiene en su oficina de manera privada, haga lo que lo llenen también para que el paciente sea quien lo llene a medida online. Y en ese récord tiene que estar integrado lo que es el consentimiento informado, y el paciente digitalmente lo puede firmar con el dedo. Simplemente hasta con una uña lo puede firmar para que quede una constancia de esto. Luego viene la parte más importante, que es las imágenes. Yo creo que sí que es muy importante que nosotros los médicos tenemos que manejar las imágenes hoy en día. Y cuando nosotros decimos, bueno, pero ¿cómo vamos a obtener las imágenes de los pacientes? Resonancia, tomografía. Son muy importantes que nosotros tengamos nuestro sistema, nuestra plataforma, DICOM Viewer, que nos permitan a nosotros ver la información cruda de los CD con que son enviados o se le entregan a los pacientes. Hay instituciones como CDMA, por ejemplo, que tienen imágenes online que le permiten a uno acceder y uno ver las imágenes e integrarlas al sistema de DICOM Viewer, como son hay varios, hay Osiri, hay Oro para Mac y lo hay Film para lo que es Windows. Y si usted no tiene la facilidad de ver esas imágenes y ver los reportes, yo entiendo que es un poquito riesgoso si usted hace una medicina basada en imágenes, evidencia de imágenes. Por otro lado, es importante para mí que ustedes, WhatsApp no graba las videoconferencias, y ese es un problema serio. Sin embargo, hoy en día tenemos el Zoom. El Zoom permite grabar, no solamente grabar las imágenes, sino que usted puede guardarlas. Y yo les recomiendo que la guarden en su computadora, la guarden en las nubes y lo guarden en un disco duro externo, para que exista un mínimo de riesgo de que usted pierda esa data. Usted va a tener consigo la consulta de videoconferencia. Y hay algo más. En muchas ocasiones hay pacientes que ni tienen idea de lo que es un Zoom y apenas saben lo que es WhatsApp y videoconferencia WhatsApp. Afortunadamente los pacientes hoy en día saben eso. Pero usted no lo puede grabar, pero usted sí puede grabar la conversación, el audio, y guardar eso como un documento también. Porque Claro que tenemos sí. que darle las opciones a todo el mundo. Sí, Esa es, a modo general, una parte técnica que quería compartir en base de muchos años de experiencia que tengo trabajando en el área de la medicina. muchísimas gracias, doctor. Doctor Campos, ¿quedó a la orden? No se escucha, ¿me escuchan? Sí, yo te escucho. Era yo que tenía el micrófono. Doctora Yasmín Santana, su pregunta, por favor, que había levantado la mano. Y luego de ahí unas palabras del doctor José Juan Castillo, presidente de la sociedad. El doctor Flores, que siempre desea hablar. Y Miguelina, con unos comerciales. Adelante.
Ok, Doctora mi César. inquietud sigue siendo y permanece. La ley no lo contempla. Usted dice que hay un párrafo en el cual usted se puede hacer un acuerdo, pero si yo hago ese acuerdo, ¿cómo yo le doy la validez a ese acuerdo si no hay una ley que me le dé soporte a eso? Precisamente por eso llamo a la prudencia, porque si usted logra que su paciente firme el consentimiento de que está de acuerdo con realizar la teleconsulta y lo firma con un testigo, etcétera, o como ha dicho el doctor, por los medios electrónicos hábiles, entonces usted puede, y conserva esa información en el tiempo. Entonces usted puede cubrirse, porque no hay una ley que la regule, pero tampoco hay nada que lo prohíba. Pero las leyes que menciono, no hay nada formal que prohíba la teleconsulta. Sin embargo, hay leyes especiales que regulan la relación del médico y el paciente. Eso entonces tendríamos que buscar asesores tecnológicos para poder definir cómo conservar esa información y ejecutar la consulta online. ¿Cómo le doy validez? Por el escrito, o sea, por la información que intercambio con mi paciente. Le mando un documento digital, el paciente lo firma aceptando y prosigo entonces. Por el momento, esa es la forma de validarlo. Perfecto. Por aquí cerramos el término, las preguntas. El doctor José Juan Castillo, por favor, abre su micrófono. Y el doctor Flores también, si quiere decir algo por parte de la SODONEF y por parte del Club de Riñón. Si hay alguien presente del Foro Renal también, está bienvenido a hablar. Por mi parte, le doy las gracias a Suifar Miguelina y todos sus productos por acompañarnos y ser partícipe en esta conferencia con la doctora Luisa Alfaro Cotes. Doctora, licenciada, felicidades. Muchísimas gracias por favor a Laboratorio Suifar, también a todos los miembros de la Sociedad Dominicana de Urología por esta convocatoria, por haberme seleccionado para compartir esta información que espero haya sido de su agrado y que les haya edificado. Doctor José Juan, no sé si anda por ahí. Abra su micrófono si quiere hablar. Doctor Flores. Miguelina. Hola, buenas noches. Agradecerles su participación esta noche en este seminario web. Fue un tema que con mucho cariño preparamos para ustedes, por lo especiales que son para nosotros. Y recordarles que mañana tenemos un live sobre finanzas personales, que también fue preparado de forma especial para contribuir con ustedes en este tiempo de pandemia de manera personal. Nada, muchas gracias a la doctora Alfaro por su participación y desearle buenas noches a todos. Gracias a ustedes, Suifar. Éxitos en todos los proyectos futuros. Gracias, hasta luego. Bye, doctor Campos, un placer.